Bueno, hola, mi nombre es Marcela y vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la vascularización del sistema nervioso central. La clase va a estar dividida en dos partes. En la primera parte vamos a ver todo lo que sería irrigación, primero de encéfalo, luego de médula espinal y tronco del encéfalo y por último de cerebelo. Y en la segunda parte de la clase vamos a hablar principalmente del drenaje venoso del encéfalo. Bueno, comencemos. Bueno, lo que tenemos que saber acerca de la irrigación del encéfalo es que está dada por dos sistemas, un sistema carotidio interno y un sistema vértebro-basilar. Y las principales arterias de estos dos sistemas son la arteria carotidio interna, que la vemos acá representada, esta es la principal arteria del sistema carotidio interno, y la arteria vertebral del sistema vértebro-basilar. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la arteria carótida interna. Bueno, esta arteria se origina de la bifurcación de la arteria carótida común, va a ascender por la región del cuello e ingresa al cráneo por medio del conducto carotidio. Esta arteria presenta cuatro porciones. En su primera porción o cervical, que corresponde a su ascenso por el cuello, no da ramas. En su segunda porción o petrosa, que va a corresponder a la porción que se encuentra ubicada dentro del conducto carotidio, va a dar origen a la arteria carotidotimpánica y a la arteria petrotimpánica. En su tercera porción o cavernosa, esta pasa a través del seno cavernoso y va a dar origen a las arterias hipofisaria hipofisaria inferior y a una rama meningia. Y su última porción, C4 o cerebral, inicia cuando la arteria carótida interna va a perforar la dura madre ventral al nervio óptico y va a dar origen a las arterias hipofisaria superior, a la arteria oftálmica, comunicante posterior y a la arteria coroidea anterior. Cuando la porción cerebral de la arteria carótida interna se ubica lateralmente al quiasma óptico, se va a dividir en sus dos ramas terminales. Estas corresponden a la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, de las cuales vamos a hablar más adelante. Bueno, el sistema vertebrovascular se encuentra formado por la unión de lo que corresponde a los segmentos distales de las arterias vertebrales, ahí las vemos marcadas, las cuales se unen y forman a la arteria basilar. Cabe resaltar que la arteria basilar es el principal aporte de irrigación del tronco del encéfalo. Por lo tanto, hablaremos de sus ramas más adelante cuando hablemos de la irrigación del tronco del encéfalo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la arteria vertebral. Esta presenta cuatro porciones. Su primera porción, o B1, corresponde a la porción entre su origen en la arteria subclavia y el punto en el que ingresa al foramen transverso de la sexta vértebra cervical. La segunda porción, o B2, corresponde al trayecto de esta arteria a través de los forámenes transversos desde C6 hasta C2. La porción B3 corresponde al punto de salida de esta arteria del foramen transverso de la segunda vértebra cervical y el punto en el que va a perforar a la membrana atlanto-occipital. Y por último tenemos la porción B4, que corresponde al punto en el que penetra a la dura madre e ingresa a la cavidad craneal por medio del foramen magno, donde se va a ubicar en la fosa craneal posterior y se va a unir a su homóloga contralateral para luego formar a la arteria basilar. Bueno, como ya mencionamos, la arteria basilar se forma por la unión de las arterias vertebrales. Esta se aloja en un surco ubicado en la cara ventral del puente o protuberancia. Este se denomina surco basilar.
Es importante mencionar que esta arteria, a la altura del el surco o unión ponto-mesencefálica, específicamente en la cisterna interpeduncular, va a dividirse en sus ramas terminales que corresponden a las arterias cerebrales posteriores, que en breve las describiremos. Bueno, estos dos sistemas previamente mencionados, junto con sus ramas, van a formar esta estructura que vemos en la diapositiva, que se llama círculo arterial cerebral o polígono de Willis. Este se ubica en la base del encéfalo. Ahora en un momento vamos a hablar de sus principales relaciones, y se va a encontrar formado por lo que serían las porciones proximales de la arteria cerebral anterior, que vemos acá representada. Recuerden que esta que se ve acá es la arteria carótida interna, por lo tanto esta es una de sus ramas terminales. Por la porción proximal también de la arteria cerebral media, también terminal de la arteria carótida interna. Por la porción proximal de las arterias cerebrales posteriores y por la arteria comunicante anterior y comunicante posterior. Bueno, en esta diapositiva, que corresponde a una vista inferior de la base del encéfalo, donde también vemos el tronco del encéfalo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que serían las relaciones del polígono de Willis. Esta es una corona arterial, como vemos acá, que rodea al quiasma óptico y al tracto óptico. También lo hace al infundíbulo, al tuber cinereum, a los tubérculos mamilares y al hipotálamo. Ahí podemos visualizarlo mejor. Bueno, de esta estructura, es decir, del polígono de Willis, se van a desprender ramas corticales y ramas centrales. Vamos a empezar hablando acerca de las ramas corticales. Bueno, la primera rama cortical del polígono de Willis va a corresponder a la arteria cerebral anterior. Esta es una arteria que presenta 5 porciones y va a proveer la irrigación de las áreas de la corteza somatosensorial y somatomotora de la extremidad inferior. Esta arteria, luego de su origen, va a presentar una dirección medial y rostral, se va a ubicar lateralmente al quiasma óptico y va a ingresar en la fisura interhemisférica para ascender por lo que sería la cara medial del hemisferio cerebral, ubicándose dorsalmente al cuerpo calloso. Ahí podemos ver a la arteria cerebral y todas estas son sus ramas de las cuales ya vamos a hablar. Bueno, comenzamos hablando acerca de la primera porción de la arteria cerebral anterior, que se denomina A1 o precomunicante. Este segmento de la arteria cerebral anterior se ubica en la cisterna de la lámina terminal y va a dar origen a la arteria estriada medial. Esta arteria va a ingresar por la sustancia perforada anterior y va a irrigar estructuras profundas del encéfalo. A esta arteria la vamos a retomar más adelante, justamente cuando hablemos de la irrigación de las estructuras profundas del encéfalo. Bueno, de la segunda porción o infracallosa vamos a tener dos arterias importantes. La arteria orbitofrontal medial, que la vemos acá representada, que se encarga de irrigar lo que serían los giros rectos, el bulbo y el tracto olfatorio y la parte medial de la superficie orbitaria del frontal, es decir, esta región. La arteria del polo frontal va a irrigar lo que serían las porciones medial y lateral del polo frontal. Bueno, de la tercera porción o precallosa, vamos a tener a la arteria calloso-marginal, que va a irrigar el lobulillo paracentral y el giro del cíngulo. Y vamos a tener a las arterias frontales internas, las cuales se van a encargar de irrigar las superficies medial y lateral del giro frontal superior.
Bueno, lo que resta de la arteria cerebral anterior se va a dividir en anterior y posterior. La parte anterior va a corresponder a su segmento o porción A4 o supracallosa, donde va a dar origen a la arteria paracentral, que irriga áreas premotora y somatosensorial, y a la arteria parietal superior, que no vemos representada en la imagen, que va a irrigar lo que sería la porción superior de la precuña. Y la parte posterior entonces va a corresponder a la quinta porción o poscallosa, la cual va a dar a la arteria pericallosa. Esta arteria irriga a lo que sería el cuerpo calloso, y va a dar origen también a la arteria parietal inferior, que se encarga de irrigar la porción inferior de la precuña. Esta imagen la puse para que ustedes pudieran ver cómo las arterias frontales internas irrigan también parte de la cara lateral del hemisferio cerebral. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que serían los territorios de irrigación de la arteria cerebral anterior. Vamos a comenzar en la cara lateral del hemisferio. Esta arteria se va a encargar de irrigar lo que sería el tercio superior del giro, o sea, el tercio superior del lóbulo frontal, lo que correspondería a la cara lateral del giro frontal superior, al tercio superior también del giro precentral y postcentral, y a la porción superior del lóbulo parietal. En una vista inferior va a irrigar lo que correspondería a la porción medial de la superficie orbitaria del lóbulo frontal y lo que serían las formaciones olfatorias, bulbo y tracto olfatorio. Y en la cara medial, esta arteria presenta un territorio bastante extenso, irriga todo lo que sería lóbulo frontal, lóbulo también parietal, y lo que sería la precuña, el giro del cíngulo y el cuerpo calloso. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la arteria cerebral media. Esta presenta 4 porciones. Va a proveer la irrigación de lo que serían las cortezas somatosensoriales y somatomotoras del tronco, cara y miembro superior. Esta arteria en su nacimiento se va a ubicar entre el lóbulo temporal y el lóbulo de la ínsula. Al alcanzar el borde dorsal de la ínsula se incurva e ingresa al surco lateral por el cual va a discurrir y va a terminar distribuyéndose en forma de abanico sobre la convexidad lateral del hemisferio. Acá vemos su distribución. Bueno, esta arteria presenta una porción M1 o esfenoidal. Esta porción de la arteria va a estar dividida en dos troncos. Cuando la arteria asciende por la superficie de la ínsula, a la altura del limen de la ínsula, se divide en un tronco superior y un tronco inferior. De esta porción también se originan las arterias lenticuloestriadas o estriadas laterales, que no vemos representada en la imagen, pero se encargan de irrigar la cara medial y rostral del polo temporal y estructuras profundas del encéfalo, que también mencionaremos más adelante. Bueno, tenemos la segunda porción o insular. Esta porción, la arteria cerebral media, se apoya sobre lo que sería el lóbulo de la ínsula y le provee su irrigación. La siguiente porción, M3 u opercular, no la vemos representada en la imagen, pero es la porción que se ubica en la cara interna de los opérculos a esta altura. Y por último, vamos a hablar de lo que sería la porción M4 o cortical. Esta porción va a estar formada por las ramas distales de los troncos que mencionamos en la primera porción. Es importante mencionar que que es el tronco superior, se encarga principalmente de lo que sería la irrigación de la corteza somatosensorial y somatomotora, mientras que el tronco inferior se encarga de la irrigación de la corteza auditiva. Bueno, vamos a comenzar mencionando las ramas del tronco superior. Tenemos la arteria orbitofrontal lateral, prefrontal, precentral, central,
Postcentral, o también conocida como parietal anterior, las pueden leer también como arterias separadas, la parietal posterior y la angular. Y el tronco inferior tenemos la arteria del polo temporal, la temporal anterior, media y posterior. Bueno, con respecto a la irrigación, al territorio de irrigación, perdón, de la arteria cerebral anterior, en su cara lateral, o sea, en la cara lateral del hemisferio cerebral, el territorio corresponde a los 2/3 inferiores de lo que sería el lóbulo frontal, a los 2/3 inferiores del giro precentral y postcentral, y la parte inferior del lóbulo parietal. También provee la irrigación del lóbulo temporal y la parte anterior del lóbulo occipital. En una vista medial podemos ver que irriga lo que sería la cara medial del polo temporal, y en una vista inferior podemos ver que va a irrigar lo que sería la mitad lateral de la porción orbitaria del lóbulo frontal, también el polo temporal y lo que correspondería a la parte superior del giro temporal inferior. Bueno, la última rama cortical que nos queda es la arteria cerebral posterior. Esta presenta 4 porciones. Bueno, ya sabemos que se origina de la arteria, de la bifurcación de la arteria basilar. Luego de su nacimiento, esta arteria va a pasar lateralmente a los pies de los pedúnculos cerebrales y discurre por la cara lateral del mesencéfalo en la cisterna ambiens. Va a pasar por encima de la tienda del cerebelo y va a terminar discurriendo sobre lo que serían las caras medial e inferior del lóbulo temporal y occipital. Acá podemos ver toda la distribución de la arteria cerebral posterior. Ahí vemos marcada la arteria cerebral posterior. Bueno, la primera porción o precomunicante, vamos a tener dos ramas principales que corresponden a la cuadrigémina y tálamo perforantes, irrigan estructuras profundas del el encéfalo y también el mesencéfalo. No las vemos representadas en la imagen. De la segunda porción, que tampoco las vemos representadas en la imagen, tenemos las arterias coroides posteriores, medial y lateral, la arteria tálamo geniculada y ramas perforantes que proveen irrigación al mesencéfalo. La tercera porción, la tercera porción va original a la arteria occipital interna. Esta arteria se va a encargar de irrigar lo que sería la cara medial del lóbulo occipital y el rodete del cuerpo calloso, y se va a dividir en las arterias parieto-occipital y calcarina que discurren por los surcos que llevan su mismo nombre. La última porción corresponde a la temporal e irriga a los giros occipitotemporales y linguales. Tenemos a la arteria temporal anterior y posterior. Bueno, con respecto al territorio de irrigación, en la cara lateral del hemisferio, este va a corresponder a los giros occipitales de esta cara, excepto a la parte anterior, porque ya sabemos que la parte anterior corresponde al territorio de la cerebral media. En la cara medial del hemisferio, vamos a tener a lo que serían los giros temporales y al lóbulo occipital, y en la cara inferior vamos a tener a lo que serían los giros temporales inferiores, occipitotemporales, y también al giro paripocampal y al uncus. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las ramas centrales del polígono de Willis. Estas ramas se encargan de irrigar principalmente lo que sería estructuras profundas del encéfalo. Estas ramas centrales se originan de 4 grupos. Vamos a tener el grupo anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral.
Bueno, el grupo anteromedial se encuentra formado, o mejor dicho, las arterias que nacen de este grupo van a nacer de la primera porción de la arteria cerebral anterior y de la arteria comunicante anterior, y se encargan de irrigar lo que serían estructuras próximas al quiasma óptico y las porciones anteriores del hipotálamo. Bueno, el grupo anterolateral comprende a la primera porción de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. De este se van a desprender las arterias lenticuloestriadas o estriadas laterales y la arteria estriada medial, que van a irrigar cápsula interna y núcleos caudado y lenticular. Del grupo posteromedial, el cual comprende la primera porción de la arteria cerebral posterior y a la arteria comunicante posterior, se va a encargar de irrigar el pedúnculo cerebral, la hipófisis, las porciones mediales y caudales del hipotálamo. Recuerden que de la primera porción de la arteria cerebral posterior se originan las arterias talamoperforantes. También forman parte de este grupo y van a irrigar a lo que sería principalmente el tálamo. Bueno, y el último grupo, que es el posterolateral, corresponde a la segunda porción de la arteria cerebral posterior, que va a dar origen a las arterias tálamo-geniculadas y a las coroides posteriores, también ramas perforantes para el mesencéfalo, e irrigan entonces tálamo, cuerpo geniculado, pulvinar. Recuerden que las coroides posteriores irrigan plexo coroideo, y bueno, eso a grandes rasgos. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a especificar un poco, empezando con la cápsula interna. Vamos a hablar un poco de su irrigación. Tenemos la rodilla de la cápsula interna. Esto varía dependiendo de dónde lo lean. Hay autores que dicen que la rodilla de la cápsula interna recibe ramas directas de la arteria carótida interna, o también que puede recibir o puede estar irrigada por lo que sería la arteria coroidea anterior. El brazo anterior de la cápsula interna va a estar irrigado por las arterias estriadas, medial y lateral. El brazo posterior va a estar irrigado por la estriada lateral y coroidea anterior. Y la porción retrolenticular de la cápsula interna va a ser irrigada por la arteria coroidea anterior. Bueno, el tálamo, para estudiar mejor su irrigación, lo vamos a dividir en una región medial y anterior, que va a estar irrigada por las arterias tálamo-perforantes. Recuerden que nacen de la primera porción de la cerebral posterior. El pulvinar y los núcleos laterales por las tálamo-geniculadas, que nacen de la segunda porción de la cerebral posterior. La porción ventrolateral va a estar irrigada por la coroidea anterior, la porción superior y medial por la coroidea posterior y la porción inferior del tálamo por la arteria comunicante posterior. El núcleo caudado, su cabeza, va a estar irrigada por la estriada medial, el cuerpo por la estriada lateral y la cola por la arteria coroidea anterior. Bueno, y la última estructura profunda del encéfalo que vamos a hablar es el núcleo lenticular. El putamen se encuentra irrigado por las arterias estriada medial y lateral, el globo pálido externo por la estriada lateral y la coroidea anterior, y el globo pálido interno por lo que sería la arteria coroidea anterior. Bueno, con esto finalizamos lo que sería irrigación del encéfalo y comenzamos a hablar de irrigación de médula espinal y tronco del encéfalo. Bueno, comenzamos con la médula espinal. La médula espinal se encuentra irrigada por las arterias espinales anterior y posterior, ramas de la arteria vertebral y las arterias radiculares o segmentales. Esta imagen que tenemos acá es una vista anterior de la médula espinal. Vamos a comenzar hablando acerca de la arteria espinal anterior. Esta que observamos acá es la arteria vertebral. Esta arteria asciende por la cara anterolateral del bulbo y va a emitir anteriormente lo que serían las dos arterias espinales anteriores. Estas arterias se unen y forman un solo vaso descendente
Es importante mencionar que la continuidad de este vaso se debe o depende, mejor dicho, de lo que serían las anastomosis de las arterias radiculares anteriores, que las vemos acá, se las estoy marcando en el Power. Ya vamos a hablar de estas. Bueno, la arteria espinal anterior va a emitir ramas centrales que van a irrigar los 2/3 anteriores de la médula espinal. Bueno, no vemos la vista posterior de la médula espinal, pero las arterias espinales posteriores también son dos. Estas no se unen, se ubican medialmente a las raíces dorsales y van a irrigar lo que corresponde al tercio posterior de la médula espinal. Además de esto, las arterias espinales posteriores contribuyen a formar lo que sería la vasocorona arterial, que va a irrigar lo que serían las caras laterales de la médula espinal. Bueno, las arterias radiculares o segmentarias van a proceder de vasos segmentarios, como lo son las arterias intercostales, la cervical ascendente, entre otras, que presentan ramas radiculares o espinales que atraviesan el foramen intervertebral. Tenemos arterias radiculares anteriores y posteriores. Las anteriores es importante mencionar que a nivel cervical suelen ser entre 6 y 10, a nivel torácico entre 2 y 4 y a nivel lumbar entre 1 y 2. A nivel lumbar encontramos la arteria radicular anterior más prominente, que también se denomina arteria del engrosamiento lumbar, y las radiculares posteriores van a ser entre 10 y 23 y se unen a la arteria espinal posterior. Bueno, siguiendo con lo que sería la irrigación del tronco del encéfalo, vamos a hablar primero de la irrigación del bulbo, luego del puente y por último la del mesencéfalo. Bueno, la arteria, una de las arterias que irriga el bulbo es la arteria espinal anterior. Va a irrigar todo lo que serían las estructuras mediales del bulbo. También la arteria espinal posterior da ramas para el bulbo, principalmente para todo lo que está ubicado caudalmente al óbex, las columnas posteriores y los núcleos grácil y cuneiforme. Y otra arteria que irriga el bulbo, es la arteria cerebelosa posterior-inferior opica. Esta arteria irriga a lo que se ubica rostral al óbex, y la porción posterolateral del bulbo. Además de esto, irriga el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Bueno, la protuberancia o puente está irrigada por ramas de la arteria basilar. Vamos a tener ramas paramedianas que se distribuyen en lo que sería la porción medial de este, ramas circunferenciales cortas que van a irrigar la parte lateral de la porción basilar del puente y las circunferenciales largas que irrigan la parte lateral del pedúnculo cerebeloso medio, que lo vemos acá, y lo que sería el tegmento del puente. También irriga al puente de protuberancia la arteria cerebelosa anteroinferior, que va a irrigar a las estructuras que se ubican caudalmente al colículo facial. Ahora, el mesencéfalo se encuentra irrigado por la arteria cerebelosa superior, ramas de la arteria cerebral posterior, como son las ramas perforantes, para el mesencéfalo de la segunda porción de esta arteria, y la arteria cuadrigémina de su primera porción. También por ramas de la arteria coroidea anterior y por ramas de la comunicante posterior. Bueno, el cerebelo se encuentra irrigado principalmente por lo que sería la arteria cerebelosa postero-inferior opica, que la vemos acá representada. Esta arteria se va a distribuir en lo que sería la región medial de la superficie cerebelosa, irrigando también al nódulo, la úvula y la amígdala cerebelosa. Luego tenemos la arteria cerebelosa anteroinferior oaica, que va a irrigar la parte lateral de la superficie cerebelosa inferior a la pirámide, al túber y al flóculo. Y la cerebelosa superior, que irriga la superficie superior del cerebelo, el núcleo fastigio, globoso, emboliforme y la mayor parte del núcleo dentado. Esta es otra vista donde podemos ver
la arteria cerebelosa posterior-inferior y alaica, arteria cerebelosa anteroinferior. Bueno, acá terminamos entonces con lo que corresponde a irrigación. Vamos a hablar del drenaje venoso del encéfalo. El drenaje venoso del encéfalo, vamos a comenzar hablando acerca de los senos durales. Recuerden que estos se encuentran en desdoblamientos de la dura madre, formados o ubicados entre la capa perióstica y meningea de la dura madre. Vamos a hablar primero del seno sagital superior, que lo vemos acá, justamente. Se va a ubicar a lo largo del borde superior de la hoz del cerebro. Acá vemos la hoz del cerebro en su borde superior y va desde el foramen ciego hasta la confluencia venosa de los senos. Este contiene vellosidades aracnoides. Bueno, en el borde inferior de la hoz del cerebro tenemos el seno sagital inferior, que presenta una dirección caudal y se une a la vena cerebral magna y forma el seno recto. Bueno, ahora tenemos el seno recto. Este está en la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo y termina también en la confluencia. De la confluencia vamos a tener que se originan dos senos, que son los senos transversos. Acá podemos ver solamente uno. Este va a discurrir por un surco en el hueso occipital, se va a incurvar y va a terminar como seno sigmoideo. Justo ahí lo vemos. Importante es que el seno sigmoideo drena en la vena yugular interna. Bueno, otros senos que también terminan en la confluencia son los senos occipitales, son pares y ocupan el fondo de la fosa occipital. Ahí vemos representada la confluencia de los senos. Y en esta vista nos queda por mencionar lo que serían los senos petrosos, el seno petroso superior y el seno petroso inferior. El seno petroso superior termina en el seno sigmoideo, mientras que el seno petroso inferior lo hace en la vena yugular interna. Bueno, esta es otra vista, es una vista superior de la base del cráneo. Y la traigo para que veamos, bueno, veamos mejor los senos petrosos superiores, superior, perdón, e inferior. El seno esfenoparietal, que drena en el seno cavernoso, que ya lo vamos a marcar, y los senos intercavernosos, que también drenan en el seno cavernoso, que justamente vemos acá representado. Vamos a hablar un poquito acerca del seno cavernoso. Con este corte, este es un corte coronal del seno cavernoso. Para que se ubiquen un poquito en el corte, esto es el quiasma óptico. Esto corresponde a la hipófisis. Esto acá es el cuerpo del esfenoides. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que serían las relaciones del seno cavernoso. Su luz se va a encontrar atravesada por dos elementos: la arteria carótida interna y el nervio abducens. Y por sus paredes van a discurrir el nervio oculomotor, el troclear, el oftálmico y el maxilar. Es importante mencionar que lateralmente el seno cavernoso se va a relacionar con la fosa craneal media. Medialmente se va a relacionar con la silla turca y la hipófisis. Superiormente se relaciona con la fisura transversa. Anteriormente con la órbita. Hacia posterior se relaciona con el vértice de la porción petrosa del temporal. Y bueno, eso a grandes rasgos lo que serían las relaciones del seno cavernoso. Bueno, y inferiormente con el esfenoides. Bueno, vamos a hablar de las venas cerebrales superficiales. Estas las podemos dividir en superiores e inferiores. Las superiores tenemos las prefrontales, frontales,
parietales, occipitales y también las temporales, que no las vemos representadas, y las inferiores, que las observamos acá. Bueno, tanto las superiores como las inferiores van a drenar en lo que sería el seno sagital superior y transverso y en las venas anastomóticas. Tenemos la vena anastomótica superior y la anastomótica inferior, que conectan, anastomótica superior y anastomótica inferior, que conectan a lo que es la vena cerebral media superficial con seno sagital superior y seno transverso, respectivamente. Bueno, las venas cerebrales profundas, vamos a comenzar hablando sobre las cerebrales internas, que es esta que vemos acá representada. Son venas pares, se localizan en la línea media, en la tela coroidea del tercer ventrículo. Va a recibir a las arterias, a las venas talamoestriadas. Estas venas talamoestriadas se ubican entre el núcleo caudado y el tálamo. También recibe a las venas septales, que drenan el septum pellucidum, y a venas coroideas. Bueno, esta que vemos acá es la vena basal. La vena basal recibe la sangre de la base del encéfalo y de la vena cerebral media profunda, que procede de la ínsula y de los giros vecinos. La unión entre las venas cerebrales internas y la vena basal va a formar lo que sería la vena cerebral magna, que observamos acá. Esta unión se forma en la parte rostral de la cisterna cuadrigémina. La vena cerebral magna se va a ubicar ventralmente al esplenio del cuerpo calloso y drena en lo que sería el seno recto. Bueno, esta es una vista inferior. Quiero que vean acá las venas basales, pares, las venas cerebrales internas y en su unión, al unirse, forman lo que sería la vena cerebral magna. Bueno, recuerden que entonces todo el drenaje venoso encefálico va a salir del cráneo principalmente por un vaso, y ese vaso es la vena yugular interna. Bueno, espero haberles podido aportar algo durante la clase. Les deseo muchos éxitos rindiendo neuro y rindiendo todos sus finales.